Buenas tardes, siendo las 2 de la tarde, 50 minutos de el 9 de diciembre de 2019, el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Guadalajara de Buga Valle procede a estar a la audiencia solicitada por la defensa de petición de libertad por vencimiento de términos y nulidad de audiencia dentro de la actuación que adelanta la Fiscalía General de la Nación a través de una de sus delegadas, radicado la partida 76-111-6247-2019-00629, seguida en contra del señor Fabián, presunta conducta punible de hurto calificado y agravado. Con el fin de correr en el registro, procede a verificar la asistencia de los presentes por la Fiscalía. Buenas tardes, señor juez, y a las partes que se encuentran presentes en esta audiencia pública. Por parte de la Fiscalía hace presencia Luzmeri López Sandoval, fiscal tercera local de Buga. Gracias. Muy buenas tardes, el Ministerio Público. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Darío Fernando Mosquera Guevara, procurador 76, Judicial 2 Penal de Buga. Buenas tardes, la defensa. Muy buenas tardes, su señoría, a usted y demás a todos los asistentes a la presente vista pública. Actúa en calidad de defensa técnica de Fabián Andrés, suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628, documento que fue expedido en el municipio del Espinal, Tolima, y soy el titular de la tarjeta 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Efectos de notificaciones: continúa siendo la carrera quinta número 699, Barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol en el municipio de Rovira, Tolima, y a través del correo electrónico daniel.neira.rios@gmail.com. Su señoría, sea esta la oportunidad para expresar a su despacho que mi representado, a través del poder que generó que lo represente en este expediente y que fue dirigido inicialmente a la Fiscalía 42 seccional el 17 de septiembre del 2019, manifestó, abro comillas: es mi total interés comparecer a todas y cada una de las audiencias de conocimiento en mi proceso, pero renuncio a mi derecho a asistir a todas las audiencias de control de garantías que sean pedidas por mi defensor, cierro comillas. La copia de este poder la pondré de presente, su señoría, para poder demostrar que no es necesaria la presencia de mi representado, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Villahermosa, en Cali. Proceda del traslado de los intervinientes del mismo. Efectivamente, obra un poder dirigido a la Fiscalía 42 seccional, donde del 17 de septiembre de 2019, donde efectivamente el acá procesado otorga poder no solamente al abogado quien representa hoy sus intereses, sino también que indica que desea asistir a la totalidad de las audiencias, pero renuncia a estar presente en las de control de garantías, como es la presente. Por tanto, este despacho no tiene ninguna objeción en realizar la audiencia sin la presencia del encartado, quien se encuentra pues privado de su libertad, pero pues como se indicó, esta situación hace que ante la renuncia de asistir a la audiencia, pues que se pueda precisamente efectuar la misma sin ella. Así entonces, ya verificar la asistencia de los presentes y siendo válido el acto con los intervinientes que se acaban de presentar, se le concede el uso de la palabra a la defensa para que pueda exponer su petición. Señor defensor. Muchas gracias, su señoría. Tal y como se expone en el formato de solicitud de audiencia preliminar, he pedido la diligencia de hoy con dos finalidades, a saber: la primera de ellas, denominada libertad por vencimiento de términos, y la segunda, una audiencia innominada, prevista en el artículo 154, numeral 9, con el propósito de obtener la nulidad de la audiencia concentrada, que se adelantó en contra de mi procurado. En ese mismo orden en que se plantearon en el formato de solicitud de audiencia, procedo a exponerlas, y por lo mismo la primera de las peticiones me obliga a llevar a expresar que, como lo indica el acta de audiencia número 481, de la que correré traslado al final de mi intervención, el día domingo 15 de septiembre del 2019, entre las 16:09 horas y las 17:07 horas, el señor juez penal municipal con función de control de garantías ambulante, doctor Andrés Fernando Córdoba Benítez, luego de legalizar una captura que él mismo había ordenado, avaló la formulación de imputación que el doctor Jorge Enrique Vergara Vinasco, como fiscal 42 seccional de casos priorizados, realizó en contra de mi cliente,
a quien se le impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario sin oposición de la Defensoría Pública que atendió la etapa preliminar. ¿Ese preámbulo para qué? Para significar, señor juez, que como no se trata de una persona en libertad, sino de alguien que por petición de la Fiscalía fue restringida de ese derecho fundamental, el ente persecutor penal no contaba con un plazo de 90 días, sino de máximo 60 días para radicar el escrito de acusación, término que no se acató y por lo tanto merece ser sancionado con la declaratoria de libertad inmediata. Para tal efecto, habiéndose realizado la imputación el día domingo 15 de septiembre del 2019, tenemos que desde el 16 de septiembre al 30 de septiembre del 2019 transcurrieron 15 días, que sumados a la totalidad de 31 días que tiene el mes de octubre, nos da un total parcial de 46 días, y que entonces generaba que el plazo máximo para radicar el escrito de acusación venciera el día 14 de noviembre del 2019. De tal forma que 46 que llevábamos de la suma de septiembre y octubre complete los 60 días con los 14 días de noviembre. Como ese 14 de noviembre del 2019 la Fiscalía no cumplió con su obligación y los términos se hicieron fue para cumplirlos, pues así lo dice el legislador en el artículo 156 del Código Procesal Penal, cuando expresó la orden de que las actuaciones se desarrollarán con estricto cumplimiento de los términos procesales. Entonces el día 15 de noviembre del 2019, es decir, ya estando en el día 61, el suscrito defensor, a través de la esposa del procesado, radicó la solicitud de audiencia preliminar por vencimiento de términos que hoy nos ocupa, toda vez que operó la causal prevista en el numeral 4 del artículo 317 de la misma norma, que establece que, abro comillas, la libertad del imputado se cumplirá de inmediato en los siguientes eventos, cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación, cierro comillas. Para demostrar la configuración de la causal invocada, correré traslado al final de mi intervención de la constancia expedida por el doctor Luis Mauricio Quintero Gutiérrez, que en su calidad de profesional universitario del Centro de Servicios Judiciales de Guadalajara de Ugaballe, a las 16:03 horas vía correo electrónico me certificó dicha carencia del escrito. Y fue solo cuando la Fiscalía se enteró que la defensa había pedido la audiencia de libertad por vencimiento de términos y que había obtenido la constancia de no presentación del escrito, que corrió a cumplir tardíamente con su obligación y lo radicó el 15 de noviembre a las 16:55 horas, es decir, con posterioridad a la petición de audiencia de libertad. Por lo que entonces, señor juez, bajo el entendido de que en los términos, en casos de libertad, todos los días son hábiles, pues el preso está preso de manera ininterrumpida y de que además los términos son insubsanables porque la norma que referí, es decir, el artículo 156, dice que son de estricto cumplimiento, y teniendo en cuenta que la aplicación de la norma debe hacerse siempre bajo el principio prómine, le solicito decretar la libertad inmediata de mi defendido, máxime cuando en este caso ni siquiera se trata de un escenario de alta complejidad, pues se trata de un único procesado y por un delito que incluso fue asignado a una fiscalía local, y donde la tardanza en la radicación es pura y física negligencia estatal, en virtud a que revisado el escrito radicado con posterioridad a la petición de audiencia y del que correré traslado para que se pueda verificar el sello de fecha y hora de recibido, se puede observar que en la página 5 y 6, en una relación de elementos materiales probatorios de este proceso, las fechas que allí se mencionan como actos de investigación, ninguna es con posterioridad a la formulación de imputación, lo que entonces hace que no exista la más mínima posibilidad de que pensar que pueda presentarse un escenario de excusa para al menos intentar justificar dicha demora. Por lo que entonces, su señoría, esa es la primera petición, la libertad por vencimiento de términos por la causal que ya expresé. Y la segunda petición es la relacionada con la audiencia innominada. Pues pongo de presente que si bien este defensor es conocedor de que el artículo 339 de la ley 906 establece que es la audiencia de acusación donde se dará el uso de la palabra a la defensa para que exprese causales de nulidad, no menos cierto es que el artículo 26 de nuestro Código Procedimental Penal indica que las normas rectoras son obligatorias y que prevalecen sobre cualquier otra disposición del Código. Por lo tanto, inicio esta segunda petición recordando que el artículo 6 de la ley 906 indica que nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos y con observancia propias del juicio. Por consiguiente, si bien todos los jueces son constitucionales, los honorables jueces de garantía lo son doblemente, porque no solo tienen la toga como los demás, sino porque el legislador les asignó puntualmente la misión de controlar garantías.
y por lo tanto está usted habilitado, señor juez, para decretar la nulidad de la audiencia concentrada en su totalidad que se desarrolló aquel 15 de septiembre del 2019, siendo esa mi solicitud aquí en este momento. Ello porque en aplicación a ese principio de legalidad y como se puede determinar en el acta de audiencia concentrada, se legalizó una orden de captura para imputar cargos por hurto calificado y agravado, pero resulta que en ese tipo de delitos la formulación de imputación no existe, y si no existe no puede legalizarse la captura de una persona con esa finalidad, y mucho menos puede avalarse una imputación de cargos en un delito que no contempla la formulación de imputación dentro de las formas propias del juicio, y por lo tanto, si esa diligencia se hace, como aquí ocurrió, es una diligencia que debe ser declarada nula. El artículo 536 del Código de Procedimiento Penal establece con total claridad que la comunicación de cargos se surtirá por medio del traslado del escrito de acusación, tras lo cual el indiciado adquiere la condición de parte, y que para ello el fiscal citará al indiciado para que comparezca a su despacho, es decir, al de la Fiscalía con su defensor, y entonces, señor juez de garantías, el llamado para poner fin a esa vía de hecho es usted, que incluso podrá observar que existiría un doloso prevaricato en la audiencia concentrada, por lo que esta petición va acompañada adicionalmente de una solicitud de aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 67 de la Ley 906 contra quienes caprichosamente se apartaron del contenido normativo que rige el proceso penal. Es decir, señor juez de garantías, que como lo podrá ver en el acta de audiencia que entregaré al final de mi intervención, estamos en una radicación que por los delitos de hurto, llámese calificado o agravado, nos obliga a remitirnos al procedimiento especial abreviado, no porque yo lo diga, sino porque así lo indica la lista de conductas punibles que trae el artículo 534 en su numeral segundo, y por consiguiente la vinculación al proceso de mi cliente está arreglada por el artículo 536 del Código de Procedimiento Penal y no por el artículo 286 de la misma norma. Sumado a eso, la imposición de la medida de aseguramiento se hizo también en una actitud prevaricadora, porque hay una exigencia legal que dolosamente se incumplió, ya que el artículo 537 del Código de Procedimiento Penal señala que en los eventos en los que resulte procedente la imposición de una medida de aseguramiento, en esos casos de hurto, el fiscal dará traslado al escrito de acusación al inicio de la audiencia, y ese traslado nunca se dio, ni en la audiencia, ni mucho menos en los 60 días siguientes, como se señaló en la primera petición de esta diligencia. Por consiguiente, en aplicación a esos principios a los que he hecho mención, y sobre todo en aplicación de la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, debe garantizarse el debido proceso, y esa garantía de derechos fundamentales no puede quedar rezagada a la espera de una audiencia de formulación de acusación, porque no solo se afectarían los principios de economía y celeridad procesal, sino porque además se prolongaría el efecto de ilegalidad del proceso en el tiempo. Por lo que entonces, así como el señor juez de garantías está habilitado para revocar medidas de aseguramiento que un homólogo haya impuesto, y así como un juez control de garantías está habilitado para generar el reconocimiento de una víctima que se supone sería un acto propio de la audiencia de acusación, pero que se ha hecho en virtud de sede de garantías cuando la Fiscalía en ocasiones no lo permite, pues asimismo esa facultad innominada del numeral noveno del artículo 154, pues es la que habilita a su despacho, señor juez quinto, para poner fin a esa violación flagrante e irrefutable que le he puesto de presente, y que incluso es de tal importancia que, atendiendo a usted, señor juez, favorablemente esta segunda petición y decretando la nulidad de la audiencia concentrada, ello traería como consecuencia la libertad inmediata de mi prohijado y quedaría su despacho relevado de tener que atender la libertad por vencimiento de términos con la que inicié. Esta petición, señor juez, se funda adicionalmente en lo previsto en el principio de restablecimiento que consagra el artículo 22 de la Ley 906, en el que se indica que el juez deberá adoptar las medidas necesarias para que las cosas vuelvan al estado anterior y restablecer derechos quebrantados independientemente de las responsabilidades penales. De la misma manera, esta petición se sustenta en los moduladores de legalidad y corrección del comportamiento del artículo 27, según el cual, en desarrollo del proceso debe evitarse el exceso contrario a la función pública, especialmente en la justicia, máxime cuando es deber de quien preside la audiencia realizar un control de convencionalidad de la situación que ha sido puesta en este momento a su consideración, ya que este proceso penal que nos ocupa está violando flagrantemente no solo la normatividad interna, sino también los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y por lo tanto no podría dejarse esta vulneración vigente en el tiempo, porque cada día que pasa se hace más arbitraria la actitud del Estado, que para este caso sería la prolongación del abuso del poder punitivo estatal en perjuicio de la libertad de una persona.
En ese orden de ideas, señor juez, considero que ha quedado debidamente sustentada mi petición, tanto de la libertad por vencimiento de términos como la declaratoria de nulidad, que generaría que, de darse la segunda, la primera, como ya lo expresé, quedaría relevado su señoría de pronunciarse al respecto. Para cumplir con el pronunciamiento que he realizado en mi petición, pues corro entonces traslado del escrito de acusación, que tiene fecha recibido 15 de noviembre de 2019 a las 4:55 horas, en un total de 7 folios, al igual que de la constancia que emite el doctor Luis Mauricio Quintero Gutiérrez, a la que me referí, del Centro de Servicios, y que en la parte adversa establece la fecha y hora en que se recibió ese correo electrónico con la constancia, lo que permite ver entonces la hora de emisión, y adicionalmente, y no menos importante, el acta de la audiencia que se adelantó por parte del Juzgado Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de UGA, ese 15 de septiembre, que me refiero entonces al acta 481. Con estos documentos, señoría, doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias, muy amable. Proceda entonces al traslado, señor defensor. Surtido el traslado, si la Fiscalía desea pronunciarse sobre la petición de la defensa. Gracias, señor juez. Efectivamente, dentro de la investigación que por el delito de hurto calificado y agravado cursa en la Fiscalía Tercera Local, la cual me fue asignada el pasado 28 de noviembre del año en curso para iniciar audiencia de juicio oral, a la cual ya fui convocada ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento el próximo 10 de enero del año 2020 a las 9 de la mañana a audiencia de acusación. Al revisar los elementos materiales probatorios que obran dentro de la correspondiente carpeta, encuentro el acta de las audiencias preliminares que se llevaron a cabo ante el Juzgado Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Buga Valle el pasado 15 de septiembre del año 2019, donde la Fiscalía procedió a legalizar la captura, cancelación de orden de captura, a formular imputación y a la imposición de la medida de aseguramiento que por el delito de hurto calificado y agravado se sigue en contra de él. Audiencia preliminar, donde el hoy acusado estuvo asistido por defensora pública, doctora María Zulami Gil Plaza, y en la cual efectivamente se impartió la legalidad de la captura de Fabián. La Fiscalía seguidamente se canceló la orden de captura número 057 del 13 de septiembre del año 2019, que fuera emitida por ese mismo despacho ambulante de control de garantías. No se interpuso ningún recurso. Efectivamente, en el punto segundo, la Fiscalía procedió a formular la imputación al señor por el delito de hurto establecido en el artículo 239 del Código Penal, calificado por el numeral tercero del artículo 240 del Código Penal y agravado por el numeral primero del artículo 267 del Código Penal en calidad de autor, cargos estos que no fueron aceptados por el imputado. Seguidamente se le impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión a Fabián Andrés y no se interpuso recurso alguno. La Fiscalía, dentro del término de ley, procedió a formular la correspondiente acusación y a radicar el correspondiente escrito ante el Centro de Servicios Judiciales el pasado 15 de noviembre del año 2019. Efectivamente, el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal vigente establece los términos de las libertades por vencimiento y en el numeral cuarto, se aduce que cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de la imputación no se hubiese presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme lo dispuesto en el artículo 294. Frente a la formulación de imputación que hizo la Fiscalía conforme al procedimiento ordinario y no al procedimiento abreviado, dado que la circunstancia de agravación no lo permitía y donde se le formuló la correspondiente imputación y la Fiscalía presentó la correspondiente acusación, han transcurrido los 60 días y la Fiscalía no observa que los términos se encuentran vencidos. Es más, aún, y frente a esta solicitud, la Fiscalía no comparte los planteamientos de la defensa de esa libertad por vencimiento de términos. Y frente a la nulidad planteada de que este procedimiento se debe llevar a cabo por el procedimiento abreviado de la Ley 1826 de 2017,
La Fiscalía no comparte tampoco los planteamientos de la defensa, dado que en este momento no es el juez de control de garantías el llamado a resolver sobre la nulidad planteada por la defensa, dado que en este momento nos encontramos frente al trámite ya del juicio oral, donde hemos sido convocados el próximo 10 de enero del año 2020 a las 9 de la mañana, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento a la correspondiente audiencia de acusación, donde el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal vigente establece, entre otras, las causales de incompetencia, impedimento, recusaciones o nulidades si las hubiera, donde la defensa puede hacer uso de esta nulidad que ha planteado en este momento y de cual en este momento el juez de control de garantías no es el competente ni el llamado a resolver este caso, dado que para ello debe de ser el juez de conocimiento quien está facultado para resolver lo atinente a las nulidades tal y cual como está planteado, y donde igualmente una vez a la Fiscalía se le dé el traslado correspondiente de la audiencia de acusación conforme los parámetros del artículo 339 del Código de Procedimiento Penal vigente, se le dará resuelto lo anterior, si hay nulidad o no, la palabra al fiscal para que éste formule la correspondiente acusación. Es más, es en esta audiencia donde la Fiscalía, abierta la audiencia ordinaria, el traslado del escrito de acusación a las demás partes, se considera la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y a la Defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimento, recusación, nulidades si las hubiera y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no se reúnen los requisitos establecidos por este artículo 337, para que el fiscal lo aclare, lo adicione o lo corrija de inmediato. Es en esta etapa procesal y no en otra ni en esta sede donde la Fiscalía, de acuerdo a los elementos materiales probatorios, a la evidencia física y la información legalmente obtenida con que cuenta la correspondiente investigación, se puede aclarar, modificar, adicionar o corregir el correspondiente escrito de acusación y no en esta audiencia. Tampoco el juez de control de garantías es el llamado, porque esto equivaldría a pasar por alto la observancia de la plenitud forma de cada juicio, es decir, que el juez de control de garantías en este momento iría a invadir la órbita propia que le corresponde al juez natural de conocimiento, en este caso, como es al juez primero penal municipal de conocimiento, donde ya hemos sido convocados a audiencia, motivo por el cual no le asiste razón a la defensa para solicitar ni la libertad por vencimiento de término ni la nulidad planteada. Gracias, señor juez. Señora agente del Ministerio Público. Gracias, señor juez. Bueno, aquí son varias las acotaciones que hay que referir. Yo había visto el escrito de acusación, quería revisar nuevamente el escrito de acusación para mirar cuál era el agravante que se había pues endilgado al señor Quintero Quevedo, y definitivamente pues de acuerdo a la imputación y a lo que aparece en el escrito de acusación, tenemos que a él se le ha atribuido un delito de hurto calificado agravado por el numeral primero del artículo 241 del Código de Procedimiento Penal, más también unas genéricas de circunstancias genéricas de agravación que están en el artículo 267. Esas circunstancias genéricas de agravación tiene que ver sobre la cuantía del hurtado, y también pues de que se trata de bienes del Estado. No obstante ello, creemos que tal como lo establece el artículo 534 en su numeral segundo, prevé la situación del procedimiento abreviado, y a mí me parece, de acuerdo a lo que puedo observar aquí, que este caso sí era susceptible o sí es susceptible de adelantarse a través del procedimiento abreviado. Lo que vemos aquí es que, claro, ha habido no sé qué pasó, una desatención. El señor defensor ha sido categórico al afirmar que es un prevaricato doloso. Yo no me atrevo a hacer un juzgamiento ni una aseveración de ese calado ni de ese talante, pero
de acuerdo a lo que nosotros podemos observar aquí, se trata de una conducta que pudo o que debió haberse tramitado por el procedimiento abreviado. De todas maneras, y esta es una reflexión que yo llevo a cabo, que me surge la inquietud, y más que cualquier cosa es una reflexión, y es, si nosotros ponemos, digamos, si visualizamos cuáles son las bondades de cada procedimiento, el procedimiento ordinario, si se quiere, y el procedimiento abreviado, hay un procedimiento que se torna, justamente el nombre lo indica, más abreviado, porque se va a resolver más rápidamente, porque se van a llegar a unas definitorias del proceso de manera más rápida y más cabal, en términos de que a quien se le requiere definir su situación jurídica encuentre una respuesta igual para efectos de lo que tiene que ver con reparación y todo este tipo de situaciones. El procedimiento ordinario comporta unos términos o unos pasos procesales que, si los ponemos en una balanza, hay unos que son pasos procesales donde se ejercita, donde se habilita de mejor manera el derecho de defensa. Por ejemplo, sin duda, cuando a usted le precisan de qué se va a defender en una imputación, pues tiene la posibilidad de defenderse y de preparar mejor su defensa. ¿A qué voy con esto? ¿De qué garantías o qué se ha violentado aquí? A mí me parece que necesariamente el procedimiento tiene que ajustarse. Tiene que haber un ajuste de procedimiento en este caso. Lo que a mí no me parece del todo ortodoxo es que usted, como juez con función de control de garantías, declare una nulidad. A mí me parece que lo que hay que hacer aquí es un ajuste del procedimiento, que en este caso pues lo debería hacer la Fiscalía, haciendo uso de ese artículo que fue citado también por la defensa, que es el de los moduladores de la actividad judicial, haciendo un ajuste del procedimiento en lo que tiene que ver con esta situación. En lo que tiene que ver con los términos, pues miren, definitivamente pues el término para efectos del artículo del numeral cuarto del 317 son 60 días del escrito de acusación. Por allá el artículo 540 del procedimiento abreviado también habla que son 60 días. Dentro de las causales de libertad, que si no es tiene unas causales de libertad acá el procedimiento abreviado, que usted me excusará en este preciso momento, que como usted sabe, cuando uno necesita las cosas, el artículo 548, cuando habla de términos, habla de 70 días. Entonces, si nos atenemos, en este caso sería más... En Barranquilla y todo el mundo, Daniel Neira, el polémico abogado de YouTube. Del procedimiento abreviado como lo reclaman. En todo caso, tras haberse presentado el escrito de acusación, si estamos en sede del procedimiento ordinario, si estuviéramos en sede del procedimiento ordinario, pues resulta hacer las cuentas, mirar si se superaron los 60 días, que al parecer se presentó el escrito de acusación el día 61, si no me equivoco, porque fue el 15 de noviembre y debe haberse presentado el 14 de noviembre. Entonces, pero también hay un hecho que se ha superado con la presentación de escrito de acusación, con fijación de fecha, en fin, todo este tema. A mí me parece que esta decisión de nulidad la tiene que decretar un juez de conocimiento. La tiene que decretar un juez de conocimiento. No es del resorte de un juez con función de control de garantías ver o sea, hacer ese análisis, porque es que es un análisis judicial,
Es un análisis que va dentro del discurrir judicial y de las garantías, y el juez con función de control de garantías ciertamente tiene que velar porque los derechos fundamentales no se violenten, pero si hay alguien que tiene que ser el guardián cabal del debido proceso, es el juez de conocimiento. Yo pienso que si se dan los términos pues, de los 60 días, en sede que ha sido ese el procedimiento aplicable, a pesar de que haya ido un hecho cumplido, como es la presentación del escrito de acusación y ya realizar pues, ese acto complejo de la acusación, pero si estiman que debe otorgarse la libertad, nosotros no tenemos ninguna oposición sobre el particular. Lo que sí se tiene que hacer por parte de la Fiscalía es ajustar el procedimiento en el momento en que se cuenta y hacer el debido acto procesal del procedimiento abreviado para tal efecto. Esa es la opinión que tenemos. Tenemos entonces que ha solicitado el defensor del ciudadano Fabián Andrés Quintero Quevedo dos peticiones. La primera se refiere a una libertad por vencimiento de términos y la segunda a la nulidad de la audiencia concentrada donde se realizó la audiencia de formulación de imputación y la consiguiente medida de aseguramiento. En cuanto al primer punto, es decir, la libertad por vencimiento de términos, señala que ante el juzgado penal municipal con función de control de garantías el pasado 15 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia donde, previa pues legalidad de la captura que se ha dado por orden que emitiera el mismo despacho, se avaló una formulación de imputación contando pues la Fiscalía con 60 días para la radicación del escrito de acusación, contados a partir del 16 de septiembre, venciendo el plazo el 14 de noviembre de 2019. Por ello, solicitó ante el Centro de Servicio el 15 de noviembre de 2019 se le señalara si se había radicado el escrito de acusación. Se le indicó que no, y es así entonces como indica que posteriormente fue presentado el mismo. Por ende, de acuerdo al numeral cuarto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, opera la causal de libertad por vencimiento de términos, ya que el señalado escrito de acusación fue presentado a las 4:55 de la tarde posterior a que él presentara la petición precisamente para llevar a cabo la audiencia de libertad por vencimiento de términos. No estando pues ante un proceso complejo que permitía precisamente a la Fiscalía radicar dentro del término señalado el respectivo escrito de acusación. En cuanto a la petición de nulidad, manifiesta que si bien es cierto esta debe presentarse ante la actuación, pues dentro de la actuación, pues también lo es que se presenta una situación que destaca de la audiencia del 15 de septiembre de 2019, y es que posterior a que se legaliza pues la captura, dada la orden que se ha emitido en su momento, se convalidó una imputación por hurto calificado de agravado, imputación que considera inexistente, pues esta debía realizarse a través del procedimiento abreviado, pudiéndose presentar incluso pues una probable conducta por los funcionarios que dieron aval a esta situación, debiendo remitirse pues en su momento el procedimiento abreviado donde realizar la formulación. No se dio el traslado de escrito de acusación de conformidad a lo señalado por precisamente el artículo 537 del Código de Procedimiento Penal. La Fiscalía se opone a los argumentos que trae la defensa, pues refiere que no es el juez de control de garantías el llamado a decretar una nulidad, básicamente pues es lo que refieren sus argumentos. Por su parte, señora agente del Ministerio Público indica que, si bien es cierto, se imputaron circunstancias genéricas de agravación, este procedimiento era susceptible de ser llevado precisamente a través del abreviado, debiéndose ajustar el procedimiento por la Fiscalía, ya que sería poco ortodoxo que el juez de control de garantías declarara una nulidad correspondiendo ella al juez de conocimiento. En cuanto a la libertad por vencimiento de términos, indica pues que hay que diferenciar, que incluso puede ser más ventajoso para el procesado lo pertinente a la radicación del escrito de acusación
ya que se cuenta con 60 días en el procedimiento ordinario y con 70 días después de surtido el traslado del escrito de acusación para que opere una causal de libertad. Son dos entonces las peticiones que corresponde estudiar a esta judicatura, la cual precisamente la hará en el orden que adujo la defensa. En cuanto a la libertad por vencimiento de términos, pues precisamente debemos recordar que el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal establece en su numeral cuarto que hay lugar a esta cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que es la causal pues que expone la defensa. Pero más allá de ello, esta instancia debe señalar una situación concreta, que es la preclusividad de los actos procesales. Y se habla de este fenómeno que aplica en el sistema penal acusatorio porque precisamente acá hay que señalar que con la erradicación del escrito de acusación, pues ya el que fue el 15 de noviembre de 2019, como se puede observar en la copia que aporta la defensa, incluso este despacho tiene la carpeta, pues con la presentación del escrito de acusación ya precluyó la oportunidad a la defensa para que peticionara la libertad por vencimiento de términos. Pues precisamente con la presentación de este escrito de acusación ante el centro de servicio ya se hizo esta oportunidad. Sobre el tema en providencia de habeas corpus con radicado 45227 del 22 de noviembre de 2015 señaló sobre el particular la Corte Suprema de Justicia lo siguiente, abro comillas: si bien es cierto, tal y como lo alega el impugnante, se configuró la causal de libertad propuesta tras 25 días de tardanza en la presentación del escrito de acusación, ello no significa, hizo iure, que deba accederse a lo allí planteado, por cuanto el demandante por omisión propia dejó precluir la etapa correspondiente para el reclamo de libertad, pues 33 días después de la presentación del escrito de acusación se percata del vencimiento de términos cuando ya no hay ausencia material del escrito de acusación. Pues esto fue presentado el 10 de octubre, habilitándose una nueva etapa del juzgamiento. Y es que el principio de preclusión de los actos procesales propio de un sistema de partes evita que éste se convierta en una sucesión de peticiones infinitas por fuera de los estándares normativos, además de que la solicitud de libertad debe ser presentada dentro de un término razonable, no cuando la misma ha dejado de causar efectos. Nótese que en momento alguno el accionante explicó el motivo o circunstancia por la cual dejó de presentar oportunamente la petición de libertad, pues de aceptarse que la misma puede solicitarse en cualquier momento, las partes interesadas podrían obtener la libertad de cara a una causal desvelada en otro estadio procesal y sobre la cual se han dejado de causar efectos. Y es precisamente por ese motivo que la preclusión de los actos es una de las columnas vertebrales del sistema de derecho penal colombiano. Por ello, el reclamo del accionante no deja de ser una pretensión por fuera de la legalidad de las normas que enseñan el momento exacto para alegarla, menos cuando ya dejó de causar efectos, como en este caso, donde el accionante presentó la solicitud de libertad 33 días después de haberse exhibido el escrito de acusación. Y es que no puede entenderse arbitraria la privación de la libertad de los procesados, atendiendo que ya se presentó el escrito de acusación y por ende desapareció el fundamento temporal que daría paso a la causal de libertad deprecada. Al respecto, obsérvese que en un caso similar esta sala argumentó, no se niega que la Fiscalía, por motivos que aquí no se discutirán, hizo el registro del escrito de acusación después de transcurridos 60 días desde la formulación de imputación. Pero esa situación que mientras ocurría satisfacía la exigencia contemplada en el numeral cuarto del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, se encontraba superada cuando la defensa solicitó la libertad provisional del procesado. Igualmente, como es obvio, al momento de instaurarse la presente acción de habeas corpus. El anterior criterio ratifica lo expuesto por esta sala en auto del 18 de enero de 2010, dentro del radicado 33324, en el cual se indicó: así las cosas, procedería a ocuparse de los argumentos de fondo planteados
por el impugnante para rebatir la decisión. Si no fuera porque la protección del derecho a la libertad inherente a la acción de habeas corpus en este momento se torna innecesaria, dado que el supuesto de hecho contenido en la norma que se invoca en pro de, previsto en el artículo 317 de la Ley 907 de 2004, modificado por el 30 de la Ley 1142 de 2007, se ha desvirtuado. En efecto, si la causal de libertad pretestada en esta normatividad procesal prende de que no se haya iniciado la audiencia de juicio oral, es claro que una vez acaecido ese supuesto, el motivo pretestado desaparece, como ocurre en los casos en que, por ejemplo, bajo el régimen de la Ley 600 de 2000 se habían sobrepasado los términos para definir situación jurídica de una persona privada de la libertad y antes de que se hallara la acción de habeas corpus se profería la decisión echada de menos. Por ello, esta causal no procede efectos automáticos o de oficio. Es primordial que la parte afectada denuncie y demuestre atendiendo la naturaleza adversarial del nuevo sistema procesal. Si no lo hace, como aconteció aquí, entran en juego los principios resaltados atrás, pues la ley no permite que situaciones como la peticionada puedan manejarse en diversos estadios procesales, sino en los actos delimitantes en la misma, entre la formulación de imputación y el escrito de acusación. Bajo ese rasero es claro que desde ningún punto de vista jurídico se le ha prolongado de manera indebida el derecho de locomoción al inculpado desde la siguiente en que se formuló la imputación y se radicó el escrito de acusación. Cierro comillas. Incluso en días pasados, esta judicatura tuvo la oportunidad de tomar una decisión en términos semejantes y fue apelada por el abogado defensor que la deprecó, siendo esta decisión confirmada por el Juzgado Tercero Penal con función de conocimiento el día 20 de noviembre de 2019, mediante auto 308. Que es importante destacar también en esta oportunidad lo que en su momento dijo el juez de segunda instancia. Allí entonces el Juzgado Tercero Penal de Circuito señaló, abro comillas nuevamente: ahora bien, en gracia de discusión y queriendo tomar los términos a partir del mismo día en que celebró la audiencia de imputación, esto es 2 de junio de las calendas, el término para presentar el escrito de acusación sería el 29 de septiembre de 2019, y habiéndose presentado el 30 de septiembre de las calendas, se habría sobrepasado por un día el ente acusador para la radicación del mismo, pero como quiera que la solicitud de libertad por vencimiento de término se presentó el 25 de octubre de 2019, estaríamos ante una preclusividad del acto procesal, como bien lo indicó el ACU, apoyando en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a través del 22 de enero de 2015, 42227, auto habeas penal 182 de 2015. Así también la Corte Suprema de Justicia en auto interlocutorio radicado número 44926 del 28 de octubre de 2014, con ponencia del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, se estableció. Una vez fijado ese marco conceptual, téngase en cuenta que el proceso seguido contra Osvaldo Giraldo Arena, la Fiscalía radicó el escrito de acusación el 1 de octubre de 2014, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Penal de Circuito de Palmira, despacho que procedió a señalar el próximo 18 de noviembre de 2014 a las 9 a.m. como fecha y hora en las cuales tendrá lugar la respectiva audiencia de formulación de acusación. Siendo así, el presupuesto vulnerador del derecho fundamental a la libertad, no presentación del escrito de acusación, configura una omisión procesal, sin duda alguna ya superada, por lo que la protección constitucional invocada carece de objeto y por ende se torna improcedente, es decir, de haber existido la irregularidad procesal denunciada, la misma fue reparada con el efectivo inicio de la fase de juicio. Siendo así, tanto la contabilización de términos que propone la accionante como la que realiza el ACO se tornan anacrónicas y por esa vía también intrascendentes. En tanto, se recuerda con el habeas corpus se pretende el restablecimiento de la libertad frente a un hecho ilegal actual como tal demanda inmediatez, característica que se desprende de los efectos correctivos y reparador de la acción constitucional. Después de que el juzgado de segunda instancia deja citar esta providencia, concluye: teniendo entonces que, aunque el precedente jurisprudencial date sobre un tema de habeas corpus, el mismo ilustra con claridad que aunque se hallen irregularidades procesales en cuanto a términos, cuando éstas sean superadas, no hay lugar a conceder la libertad, siendo improcedente, innecesario e inocuo hacer un conteo de términos por cuanto la irregularidad que dispone la ley para acceder a la libertad ya se haya superada, es decir, se trata de un hecho superado. Cierro comillas. Con lo expuesto entonces aquí,
tenemos que efectivamente la ausencia material del escrito de acusación se superó el mismo 15 de noviembre de 2019 cuando fue presentado por la Fiscalía. Por tanto, como lo ha indicado los providencias traídas a colación, se superó en ese momento la causal de libertad que hoy se invoca. Es decir, esta dejó de causar sus efectos. Ya precluyó entonces la oportunidad para la defensa para presentar la respectiva solicitud de libertad por vencimiento de términos. Que si bien es cierto, el 15 de noviembre de 2019 no se había presentado el escrito de acusación, a la hora que pues, él indica que presentó la petición de libertad por vencimiento de términos, ese mismo día la Fiscalía presentó el escrito de acusación. Por tanto, a partir de ese momento se superó la causal que hasta ese momento se hubiera podido tener, pero a partir del 15 de noviembre de 2019, ya con la radicación física del escrito de acusación, pues ya su ausencia no se daba. Quedando la judicatura, pues, que correspondió a esta audiencia, pues, fijar la respectiva libertad en un término lógicamente posterior a la radicación del escrito de acusación, pues, y en estos momentos que tenemos que con la radicación del mismo, pues ya al día de hoy se ha superado, como se ha indicado, desde el 15 de noviembre de 2019, si había una situación de exceso en el término de la presentación del escrito de acusación que generara la libertad por vencimiento de términos, pues esta se superó ese mismo 15 de noviembre. Por ende, esta instancia entonces estima pues que no hay lugar a ordenar la libertad por vencimiento de términos que hoy depreca la defensa. En cuanto a la nulidad que esboza el señor defensor, pues esta judicatura debe indicar de ya que comparte los argumentos esgrimidos por el señor agente del Ministerio Público. Pues precisamente recordemos que hay unas competencias marcadas, valga la redundancia, o más bien, unas competencias marcadas del juez de control de garantías y el juez de conocimiento, estando taxativamente determinadas en la ley, no solamente las causales de nulidades, sino también la oportunidad para proponerla. Y es que recordemos que en el trámite de la audiencia concentrada, llamada así, dentro del procedimiento penal abreviado, creado por la ley 1826 del 12 de enero de 2017, pues tenemos que precisamente uno de estos puntos se encuentra establecido en el artículo 542 del Código de Procedimiento Penal, que fuera precisamente adicionado por el artículo 19 de la ya citada ley 1826 de 2017. Y ahí se establece pues con precisión en esta audiencia, que es pues, una mistura de la audiencia de formulación de acusación y preparatoria en el procedimiento ordinario, se tiene que en su numeral 11, uno de los pasos dentro de esta audiencia concentrada, precisamente otorgar la palabra a las partes para que propongan las nulidades que consideren pertinentes. Y en el numeral 12 se indica que el juez de conocimiento se pronunciará sobre las solicitudes probatorias y las nulidades propuestas en una única providencia. Es decir, la oportunidad procesal pertinente para deprecar una nulidad, si es en el procedimiento abreviado, es dentro de esta ley, y si es dentro del procedimiento ordinario, de acuerdo a la audiencia de formulación de acusación, pues esta también se realiza, como lo establece el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, que señala el trámite de la audiencia de formulación de acusación, precisamente como uno de los puntos a tocar, y es el primero de ellos. Se le concede el uso de la palabra a los intervinientes para que expresen, entre otras, causales de nulidades, y allí, en ese escenario, corresponde no solamente peticionar a la defensa, sino lógicamente resolverla a la judicatura. Sobre este tema también de vieja data se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido providencias que siguen el mismo camino, y así lo indicó, por ejemplo, el 3 de septiembre de 2002, mediante sentencia penal 17865, donde se señaló sobre el particular, abro comillas. El actual Código de Procedimiento Penal autoriza para que puedan presentarse peticiones de nulidad en cualquier estado de la actuación procesal. De toda forma, es oportuno precisar que una tal disposición no puede entenderse como una especie de patente de corso que la ley ha establecido para desconocer la propia sistemática procesal prevista en la misma. Pues de una parte, hay que tener en cuenta que cuando se tramitó la presente causa
en la primera instancia, regido para ese entonces por el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal anterior, esa era la última oportunidad que se tenía para impetrar la referida nulidad respecto a vicios presentados durante la etapa instructiva, de la cual no se hizo uso, procediéndose a presentarla posteriormente antes de la audiencia, siendo negada la defensa que para esa época la procuraba, volviéndose a insistir en la alegación de la audiencia pública por su nuevo defensor, a quien también le fue negada en la sentencia de primer grado sin postular inconformidad alguna al respecto al apelar de ese fallo. Ahora, el pretender que se dé aplicación a esta nueva disposición, seguramente dando por sentado que de haberse agotado la oportunidad que existía durante la ritualidad de la causa, durante la vigencia del Código de Procedimiento Penal de 1991, esto es, que al no haberse proferido fallo de segundo grado, la actuación procesal no ha terminado. Es claro que un tal acerto resulta equivocado, ya que tratándose aquí de una nulidad originaria en la instrucción, esa audiencia preparatoria de la audiencia de que trata el artículo 401 del nuevo Estatuto Procesal cuando debía impetrarse, cierro comillas. Lo anterior entonces para destacar precisamente que el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ha establecido precisamente que cada etapa procesal se debe respetar y esta audiencia pues precisamente no es el escenario pertinente para decretar una nulidad como la invocada por la defensa, ya que se reitera, ya que fue citada por el procedimiento ordinario por el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, para que en ese momento la judicatura pueda determinar si hay lugar o no a la nulidad invocada. No corresponde entonces ello estudiarlo al juez de control de garantías en este momento procesal. Incluso recordemos pues que en este caso así entonces pues no corresponde a esta instancia, como se viene indicando, pues estudiar la situación que genera la nulidad, pues ya que corresponde establecer si efectivamente la audiencia de formulación de imputación se ciñó a los postulados de ley o no, al juez de conocimiento en el momento de realizar la respectiva audiencia de formulación de acusación. Así las cosas, entonces esta judicatura pues no solamente niega la libertad, la petición de libertad por vencimiento de términos que invocara la defensa, sino también la nulidad atendiendo los argumentos que se han invocado. Por tanto, entonces hay que indicar que la presente decisión queda notificada en estrados y contra la misma proceden los recursos de ley. Para efectos de esto, la Fiscalía no interpone ningún recurso. Gracias, señor juez. El Ministerio Público, Sin recurso, señor juez. la Defensa, Interpongo recurso de apelación que sustentaré una vez así me lo permita. proceda entonces, señor defensor, a sustentar el mismo. Gracias, señor juez. Señor juez, perdón. Señor Procurador. Es que justamente quería pedirle el permiso, me retiro pues de la sustentación de la apelación porque tengo una agencia especial en el juzgado primero penal del circuito especializado. Quería pedirles pues su venia porque no puedo faltar a una agencia especial. Proceda entonces, señor Procurador. Entonces el despacho seguirá entonces con la audiencia. Gracias, muy amable, permiso. Entonces, por favor, señor defensor, entonces vamos… señor Procurador, pero entonces usted no pretende intervenir como no impugnante, ¿no es su deseo hacerlo? Pues ante la situación no voy a intervenir como no recurrente. Entonces, así, para seguir entonces con el acto, se le concede el uso de la palabra a la defensa para que proceda a sustentar su impugnación y posteriormente a la Fiscalía para que intervenga como no recurrente. Señor defensor. Gracias, su señoría. Inicio con decir que respeto, pero no comparto en lo más mínimo la decisión que se ha adoptado por su despacho en virtud a que me ha aplicado de manera equivocada un principio de preclusividad de los actos procesales con una serie de casos que no son comparables con el que aquí nos ocupa. Ha expresado en su decisión, señor juez, que la sustenta en la radicación 45227 del 22 de noviembre del 2015. Y allí de la lectura que se ha dado a algunos de los apartes de esa decisión se ha expresado que en esa ocasión, en el habeas corpus, el demandante pues dejó precluir un término que entendieran de 33 días después de haberse exhibido el escrito de acusación. Es decir, que esa decisión lo que trae a colación es un caso donde en su momento un defensor
se dio cuenta que la Fiscalía había radicado tarde el escrito de acusación y dejó pasar 33 días para solo después de esos 33 días reclamar la libertad de su cliente. Esa radicación cita otros 2 o 3 casos similares a los que hizo relación el señor juez, y en donde también, por ejemplo, se mencionó, entre comillas, se encontraba superado cuando la defensa pidió la libertad por vencimiento, cierro comillas. Pero esos casos, por lo tanto, no pueden traerse a colación para la negativa que hoy se emite, teniendo en cuenta que en este caso no ocurrió lo mismo, es decir, la defensa no es que se haya dado cuenta tarde de que la Fiscalía radicó tarde el escrito de acusación y que cuando se enteró de la tardía radicación vino a pedir la libertad por vencimiento de términos. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera en que la radicación 45227 sería aplicable a el señor Fabio sería que después del 15 de noviembre a las 16:55 que fue que se radicó el escrito por fuera del término, la defensa hubiera ahí sí pedido la libertad por vencimiento de términos, así fuera un minuto después, o como eso fue un viernes, el día lunes siguiente, o la hubiera pedido en el transcurso de ese término del 15 de noviembre a la presente fecha, y ello no ocurrió. Lo que significa que la preclusividad de los actos procesales se demanda es en contra de la Fiscalía y no en contra de la defensa. Es decir, que a la Fiscalía le precluyó la oportunidad de radicar oportunamente el escrito de acusación el 14 de noviembre. Y si lo hizo con posterioridad a esa fecha, debe asumir la responsabilidad. Y esa responsabilidad no es otra que la sanción que trae el artículo 156, que establece que pues los términos son de estricto cumplimiento. Y por tal motivo, ese principio de preclusividad, como repito, no se aplica al caso en mención, porque cuando la defensa pidió la libertad por vencimiento de términos, el escrito no existía en la carpeta del proceso, no había llegado al centro de servicios y por lo tanto no podría saber la defensa en el momento de hacer la petición en qué fecha y hora iba a entrar a radicarse el escrito. Y ello no puede considerarse como una actitud que sea omisiva de la Fiscalía, que sea subsanable, porque de lo contrario nos convertiríamos los defensores en simples secretarios, asistentes, recordadores de obligaciones de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque entonces bastaría que se venza el término de los 60 días, la defensa radique la solicitud de libertad por vencimiento de términos, incluso la Fiscalía podría llegar a esperar a que le llegue la citación de convocatoria a una audiencia de control de garantías de libertad por vencimiento de términos. Y si aún cuando le llegue la citación no tiene listo el escrito de acusación, pues podría llegar a pedir 2 o 3 aplazamientos, los que considerara necesarios, para poder terminar de hacer el escrito y llegar a la presente audiencia con el escrito radicado incluso 5 o 10 minutos antes o el día inmediatamente anterior. Y si hiciera carrera esa preclusividad que ha hecho alusión el despacho, pues nunca podría decretarse una libertad por vencimiento de términos por la tardía radicación del escrito de acusación y por lo tanto esa causal de libertad prevista en el numeral 4 se convertiría automáticamente en letra muerta. Pero adicionalmente se tornaría como letra muerta ese tan mencionado artículo 156, que de nada sirve que el legislador hubiera dicho que esas actuaciones se desarrollarán con, abro comillas, estricto cumplimiento de los términos procesales, cierro comillas, si resulta que no va a ser tan estricto ese cumplimiento, sino que va a ser flexible y permitirá que en cualquier momento la Fiscalía lo subsane. Por ese motivo considero que en este caso no me aplica el principio que yo pedí la libertad antes de la radicación del escrito, que lo hice cuando la Fiscalía ha dejado vencer el término y por lo tanto ruego del señor juez del circuito que revoque la decisión que ha sido proferida el día de hoy y en su lugar de estricta aplicación al principio de legalidad y de estricta aplicación como consecuencia de ello a esa causal del numeral 4 del artículo 317 y de ese artículo 156. Como la negativa adicionalmente se extiende a la segunda petición, que es la de la nulidad, pues no se comparte ese argumento de tener que esperar a que esta situación sea resuelta por el honorable juez del circuito. Porque en primera medida pues estamos frente a alguien que está privado de la libertad y que por lo tanto cada día que pasa lo está privado de la libertad de manera ilegal, en virtud de que hasta el propio señor procurador fue consciente de que el procedimiento que se le implementó a Fabio se somete al poder punitivo del Estado fue un procedimiento que no es acorde a la naturaleza del delito que le fue señalado, es decir que la privación de la libertad que se le emitió pues se tornaría evidentemente ilegal. Pero
la trascendencia que obliga a pedir esta nulidad, a insistir en vía de alzada, es que ha dado lectura el señor juez a los numerales 11 y 12 del artículo 542, en donde se establece una situación muy particular, y es que en el numeral 12 dice que el juez se pronunciará sobre las solicitudes probatorias y las nulidades propuestas en una única providencia. Si el motivo para negar esa nulidad es que tenga esta defensa que atenerse a que llegue ese momento del numeral 12, pues no podría el defensor llegar a una audiencia de acusación que en el sistema abreviado no existe, porque en el sistema abreviado la audiencia se llama esa audiencia concentrada, en tanto que une acusación y preparatoria en una misma diligencia. Pero nótese que a la hora de decidir en esa instancia por sistema abreviado, en caso de que la Fiscalía intentara acomodar su actuación, pues tendría el defensor que llegar a esa audiencia prevista para el mes de enero con unas solicitudes probatorias. Y no podría llegar a unas solicitudes probatorias para que se decidiera junto con la nulidad, cuando el mismo sistema abreviado establece que una vez se surta el traslado del escrito de acusación, el fiscal deberá presentar el escrito ante el juez competente para adelantar el juicio, y que el incumplimiento de esa disposición dará lugar a las sanciones disciplinarias, procesales y penales correspondientes. Y adicionalmente ese traslado pues debe hacerse con el descubrimiento de elementos materiales probatorios que permitan que cuando la defensa llegue a esa audiencia del 10 de enero pueda llegar con las solicitudes probatorias, pero para poder llegar allá, ese descubrimiento, como lo dice el artículo 541, debe el indiciado tener un mínimo de término de 60 días para preparar su defensa. ¿Con qué? Con los elementos materiales probatorios que tuvieron que haberse entregado en el momento del traslado del escrito de acusación. Y ese traslado del escrito de acusación en realidad no se ha surtido, se radicó en el centro de servicios, la defensa obtuvo copia, pero voy a llegar a lo que sería una audiencia concentrada sin los elementos materiales probatorios y a tener que plantear una solicitud de nulidad donde el juez también se va a pronunciar sobre unas peticiones probatorias que no voy a poder hacer, y eso significa que se va a prolongar en el tiempo esta actuación ilegal. Pero adicionalmente, si se llegara a tramitar como procedimiento ordinario, porque así nació este proceso, pues resulta que voy a llegar a una audiencia de acusación a intentar una nulidad en audiencia de acusación, cuando la audiencia de acusación no es el trámite establecido por el procedimiento penal abreviado, lo que significa que en cualquiera de los dos escenarios, llámese audiencia concentrada del 542 o llámese audiencia de acusación del 336, en cualquiera de los dos ámbitos existe una gran afectación a los derechos fundamentales, como lo es principalmente el debido proceso, porque en la acusación sería ilegal, sería prolongar esa irregularidad, esa vía de hecho que se ha presentado de manera judicial, pero que si nos vamos a la de 542, la defensa va a llegar sin los requisitos suficientes para poder adelantar esa diligencia. Y no existe entre este momento y esa audiencia a realizarse el 10 de enero ningún otro trámite o etapa procesal que me permita alegar esa nulidad y que me permita por economía procesal pedirle a un juez de la República que en virtud de su postura constitucional corrija esa actuación. Y es por ello que apelo a esta decisión pegándome de manera textual del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se establece en ese primer componente del artículo 25 que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. ¿Qué sencillo y rápido puede ser el recurso de tener que esperar a una audiencia de un juez de conocimiento que no se sabe todavía si la audiencia se va a realizar o no? Y dice adicionalmente que ese recurso sencillo y rápido pues es el que permite amparar actos que violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. ¿Cuál? El del debido proceso. Y por lo tanto, ante esa violación, que es incluso de bloque constitucional, pues hace, señor juez, que sea realmente usted el competente para decretar esa nulidad que se ha pedido, para que solo así la Fiscalía pueda corregir esa situación que se le ha venido presentando. Toda vez que, por ejemplo, a manera de poderle convencer al señor juez del circuito, si la Fiscalía llegara a mutuo propio a retirar su escrito de acusación, no podría corregir su propia actuación, porque el procesado tiene encima una medida de aseguramiento, y esa medida de aseguramiento tenía como requisito que se corriera traslado del escrito de acusación en el momento de la imposición. Es decir, que ni siquiera la propia Fiscalía podría corregir ese hierro que se presentó, y tendremos que esperar hasta el mes de enero. En virtud de ello es que considero, señor juez del circuito, que debe revocarse la decisión que aquí se ha proferido,
porque evidentemente deben darse principal aplicación a los moduladores de la actuación procesal, a esos principios que mencioné en mi petición inicial y que establecen que los principios de nuestro código prevalecen sobre las demás disposiciones, entre ellas la programación de una serie de audiencias que con la congestión judicial que tenemos prolongará la privación de la libertad que se torna ilegal frente a Fabio. En ese orden de ideas considero que queda sustentado el recurso de apelación. Muchas gracias, señor juez. Si la Fiscalía desea intervenir como no impugnante, Gracias, señor juez. La Fiscalía solicita muy respetuosamente al inmediato superior confirmar la decisión de primera instancia de negar la libertad del acusado por vencimiento de términos e igualmente de negar la nulidad que ha solicitado en esta investigación la defensa del acusado. Gracias, señor juez. este despacho entonces, de cara a lo previsto en el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal, interpuesto el recurso sustentado en debida manera y corrido de traslado a los impugnantes, pues lo concede. En este caso, pues, como estamos frente a un acto de nulidad, ante los jueces penales del circuito de esta localidad, en el efecto suspensivo. Así entonces, y sin más, se declara terminada la presente audiencia, siendo las 4 de la tarde, 6 minutos, entonces todos se pueden retirar.